¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Hoy nos toca ver la parte de rectificación discontinua. De acuerdo, una de las características importantes y que hacen la diferencia con la rectificación continua es que la alimentación se introduce una sola vez. De acuerdo, otra diferencia respecto a la rectificación continua es que solamente tengo la etapa de loce. No tengo la etapa de agotamiento ni la etapa de alimentación. Ya la columna de rectificación discontinua igual va a estar compuesta por platos que pueden ser determinadas a través del método de McCabe-Thiele o Poisson-Savary. ¿De acuerdo? Hoy solamente tomando en cuenta que tenemos el loce. Otra característica que podemos indicar es que a medida que se realiza el proceso, ¿no ve? La composición de la mezcla cambia constantemente. ¿No ve? En el calderín yo voy a tener cada vez mayor composición del componente menos pesado, y en la cabeza, en el vapor, cuando está saliendo de la toalla, yo voy a tener mayor composición del componente más volátil. Ahora, como vemos, de forma similar a lo que es rectificación continua, en rectificación discontinua, algo que está saliendo como producto retorna a la toalla. Es decir, tenemos un reflujo. Y para el análisis de la cantidad de producto que yo estoy obteniendo, ya puedo trabajar en todo caso y decir, este reflujo lo voy a variar o lo voy a mantener en todo el proceso, en todo el tiempo de la operación constante. Y voy a saber qué cantidad estoy obteniendo, no qué composición. Puedo decir, yo quiero obtener una composición del 99% y decir, para obtener esta composición, ¿cómo va a ir cambiando el reflujo? Entonces, para analizar la rectificación discontinua vamos a tener dos condiciones. Una rectificación a reflujo constante, no voy a cambiar el reflujo, entonces la composición va a ir cambiando. O lo que les comentaba al último, no voy a decir que este producto sea constante y lo que va a ir cambiando para que este producto sea constante va a ser el reflujo. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a analizar es el reflujo constante. Entonces, ¿qué estamos diciendo como condición en el reflujo constante? Que esta composición ha de cambiar. Y la característica es que esta composición a lo largo del proceso va a ir disminuyendo. Es decir, la composición disminuye en función del tiempo. Como está disminuyendo, significa que en todo el lapso de operación yo voy a obtener una composición promedio del producto. ¿Qué va a ser? ¿No ve? Va a ser la media, va a ser la media de todos los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Otra característica que vamos a tener aquí, en esta parte, ¿de acuerdo? Que vamos a purificar al componente más pesado. ¿De acuerdo? Entonces empecemos cómo tendríamos que hacer el análisis de una rectificación discontinua a reflujo constante. Primero voy a hacer un balance de masa global en un periodo de operación, con un inicio y con un final. ¿No ven? Si yo tengo que L1 es el total después de hacer todo el proceso que tengo, L2 y todo el destilado que ha salido. Entonces L1 va a ser L2 más D. Si hago el balance en ese lapso de operación respecto al componente más volátil, obtendría la ecuación que está en la diapositiva. Esto es en un tiempo determinado, ¿no? En todo el proceso, digamos, con tiempo inicial y tiempo final. Pero si hago un balance de masa en el periodo del tiempo, en un periodo determinado de tiempo, eso ya lo habíamos hecho en la parte de rectificación discontinua. Entonces voy a aprovechar los conocimientos que ya tenemos para obtener directamente la ecuación similar a la ecuación de Rayleigh, ¿no ve? Donde decíamos básicamente que y con X estaba en equilibrio. En este caso, este Y, ¿qué está pasando con el vapor? El vapor tiene una composición Y. ¿Qué está pasando con este Y? Se está condensando y está saliendo como XD, es decir, Y va a ser igual a XD. ¿No ve? Por eso estoy reemplazando acá esa condición. Ahora, si yo sobre esta ecuación, ¿no?, aplico
un balance en el sector del condensador, analicen ustedes acá, ¿qué estaría diciendo? ¿No ve? Que V, o si quiere, lo haremos así, en toda la torre, mejor dicho, en toda la torre del sector del OCE. Yo tengo V que entra y D y L que sale. Entonces yo tendría que V menos L, ¿no ve? V menos L va a ser igual a D, pero D está cambiando en cada momento, ¿no? Eso habíamos dicho, ¿no? Porque estamos trabajando a flujo constante, D está cambiando constantemente. ¿No ve? En su entrada es igual a la salida. Listo, si en esta ecuación un poco hago un poco de operaciones, obtengo mi relación L sobre B. Este L sobre B, si yo relaciono con las ecuaciones de los C, de acuerdo, voy a poder obtener esta condición en función del reflujo. Quisiera que se un poco más que voy a poder obtener en función del reflujo. Si esto yo lo reemplazo en la ecuación 1, ¿no? Obtendría esta ecuación que me permite evaluar, ¿no ve? Que me permite evaluar el destilado o el tiempo, según lo que yo quiera. Pero aquí yo debo poner algunas condiciones, ¿no? Y ya hemos dicho que el reflujo va a ser constante, ¿de acuerdo? Entonces el vapor, vamos a tomar el vapor como un valor promedio. Entonces si va a ser un valor promedio, este también va a ser una constante y va a poder salir de la integral. ¿Estamos de acuerdo? Va a poder salir de la integral. Entonces si yo tengo el tiempo de operación, puedo trabajar con el destilado. Si yo tengo la cantidad de destilado, ¿no? Esta de cantidad de destilado, ¿cuánto va a ser? ¿No? Si ustedes quieren poner en función de las cargas L1 y L2, ¿no? Yo tendría que mi destilado va a ser L1 menos L2. Entonces acá directamente, ¿qué me está permitiendo? Evaluar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Evaluar el tiempo. Entonces, ¿cómo evaluaría la carga 2? En 10 minutos, en 20 minutos de operación. Me voy un poquito atrás y diría, oye, bueno, aquí, con esta ecuación similar a la de Rayleigh, yo puedo evaluar cuánto me va a quedar en la condición final, L2, y de ahí puedo evaluar el tiempo. Pero aquí debo conocer XD, y estamos diciendo que el reflujo es constante, por lo tanto XD ha de cambiar. Oye, pero este X es el X que queda en el calderín. ¿Cuánto vale? Entonces miren, esto yo voy a poder evaluar, porque es como producto lo que voy a obtener, y no voy a poder evaluar lo que me quede en el calderín. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo no puedo evaluar XD ni X, no voy a poder evaluar el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, para ello se sigue un proceso iterativo. ¿De acuerdo? Que consiste en lo siguiente. ¿No ve? Como yo estoy manteniendo el reflujo constante, tengo que dar un valor a XD. Y tienen que darse, digamos, desde 0.99, 0.98, 0.8, 0.7, 0.6, tener valores, varios valores para poder después integrar. ¿Ya? Tengo todos los valores. Ahora, lo lógico, estoy diciendo el reflujo constante, debo conocer el reflujo. Si yo conozco el reflujo, además, ¿no ve? Debo conocer el número de platos. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que darse cuenta si en el enunciado del ejercicio les digo platos ideales, platos totales, para ver si está tomando en cuenta, además, al calderín. Entonces yo necesito conocer los platos totales, ¿no ve? Que va a ser el número de platos más el calderín, si es que tienen que sumar. ¿De acuerdo? Después, una vez que conozco estos tres datos, recién puedo calcular el X del calderín, cuánto me queda en un determinado tiempo acá adentro. Listo. Entonces esa sería una forma de hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tener varios valores para poder tener los valores de la integración de la ecuación para poder integrar con la ecuación de Rayleigh. Por lo tanto, ¿no ve? Yo me doy X, D. Calculo X y calculo 1 sobre XD y directamente ya puedo integrar la integral numérica, ¿no? En función de L1 sobre L2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, bueno, explicándoles es una cosa y mostrándoles es otra en la gráfica.
Ustedes para establecer el X del Calderín pueden utilizar el método de Ponchon-Savarit o el método de McEville si quieren, cualquiera de los dos métodos. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, yo me tengo que dar un XD. De acuerdo, voy a la línea de 45 y tengo un reflujo. Con ese reflujo hallo mi ecuación del OCE. De acuerdo, necesito dos puntos, aquí tengo uno. El otro, ¿cuál sería? Cuando x igual a 0, eso ya hemos dicho. Intersecto acá y listo, ya está. Y ahí construyo las etapas, porque me han dicho, digamos, 3 platos más el servidor 4. 1, 2, 3, 4. Construyo las 4 etapas. ¿Y qué voy a hacer en este punto? Como ya es 4, puedo hallar el X del Calderín. El primer paso. Hago ahora el segundo paso, porque les dije, van a tener diferentes valores, se van a dar diferentes valores de este XD. ¿No ve? Desde un valor de 0,9 hasta 0,8, 0,7, 0,6. Tengo un X de 2, hago lo mismo, tengo el mismo reflujo, reemplazo en la ecuación del OCE y hallo mi ecuación, y sobre esta ecuación construyo el número de etapas. ¿Cuántos platos hemos dicho? 4, 3 platos más un servidor. Listo, bajo y determino el X del Calderín. Entonces, ese es el procedimiento que me tienen que hacer. De acuerdo, una vez que tienen los X del Calderín, pueden integrar la ecuación de sí. Y después hallar el tiempo de operación si es que conocían ya L. Listo, ven, no es tan complejo. La segunda parte es la rectificación del producto, la rectificación, mejor dicho, producto constante. ¿Qué estoy diciendo? Yo voy a mantener XD constante, por lo tanto, para que esto sea constante, yo tengo que variar el reflujo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos visto las ecuaciones del balance global y del balance parcial. Entre el tiempo inicial y el tiempo final. ¿De acuerdo? Ahora, si hago entre un determinado tiempo, ¿qué es lo que yo voy a desconocer? Sé con cuánto ha cargado. Sé la composición de carga. Pero lo que puede pasar es que yo no conozca la composición que está quedando acá dentro, en el calderín. Entonces X2 va a ser para mí desconocido. ¿Ya? Voy a desconocer esto y a la larga está cambiando, perdón, XD está cambiando, está permaneciendo constante. ¿De acuerdo? Pero el destilado, la cantidad, los flujos, esos no van a permanecer constantes. Entonces, lo que yo voy a hacer es encontrar una relación entre D y X2, no me queda otra. Los dos están cambiando en función del tiempo, por eso acá estoy poniendo uno en función del otro. Como X2 también está cambiando en función del tiempo, no lo voy a conocer. Entonces, tengo una ecuación de este tipo, donde L1 conozco, XD conozco y X1 conozco. Lo que desconozco es el destilado y X del calderín. ¿Cuánto me queda en el calderín? Por lo tanto, yo tengo que derivar esta ecuación. ¿De acuerdo? Derivando respecto a la composición, después aplicando el artificio matemático, dividiendo y multiplicando por la derivada del t, ¿no ve? Obtengo esta ecuación. Les recalco, esto deriva en respecto de x. Después a todo esto lo multiplican y lo dividen por diferencial de t y lo despejan, obteniendo esta ecuación. ¿De acuerdo? Obtienen esta ecuación, ya tengo la derivada. Lo que hago ahora, como tengo en la condición de reflujo constante, tengo el equivalente de esta ecuación. ¿Por qué? ¿Por qué estoy utilizando esta ecuación? Porque estoy diciendo que acá ha de cambiar el reflujo y en esta condición, en esta ecuación del destilado en función de x, en ningún momento está el reflujo. Entonces, ¿cómo podría yo introducir valores para que esto cambie? No podría. Entonces, por eso estoy relacionando con la ecuación del balance que hemos hallado en la condición de reflujo constante. Los dos son los mismos y yo puedo igualar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí que tengo ahora, tengo el cambio del tiempo en función de la composición de x. ¿Estamos de acuerdo? Operando entre las dos ecuaciones, ¿no ve? Yo puedo igualar esas dos, ¿no ve? Y por un lado despejar el tiempo y en el otro lado despejar x.
Entonces el tiempo yo lo obtendría en función de esta ecuación. Fíjense, este tiempo de operación está en función de quién, del flujo, que va a cambiar constantemente, y en función de x. Ahora en esta ecuación, ¿qué puedo asumir? Este valor del flujo de vapor yo lo puedo tomar como un valor promedio. Si lo tomo como un valor promedio, saldría de la integral y tendría esta ecuación, ¿no ve? L1 es la cantidad inicial de carga, conozco. XD conozco porque va a ser constante. X1 conozco. Y de acá no conozco X. Y voy a calcular X y voy a cambiar mi reflujo. Tengo que integrar. Numéricamente. Entonces, nuevamente, de la misma forma que hemos visto en la parte de haz de flujo constante, esto lo voy a hacer de manera gráfica, pudiendo aplicar McCabe-Thiele o Ponchon-Savary. ¿De acuerdo? Entonces el procedimiento sería, ¿no ve? Asignar valor ya no de XD, sino de RD. Debo conocer el número de platos, la misma lógica. Debo conocer XD y debo establecer cuál es la composición del X aquí adentro. ¿De acuerdo? Y repito el procedimiento, perdón, aquí se me fue ya, no es XD, es RD por si acaso. Debo repetir el procedimiento para diferentes reflujos. Ya, por favor, corrijan esto, para diferentes reflujos. Ahora, una vez que tengo diferentes valores de RD, me estoy dando dato RD, estoy calculando el X del Calderín y puedo evaluar esto de la integral. Esa integral va a ser numérica. Y con la integral numérica evalúo cuánto va a valer mi tiempo. Ahora, tengo que darme varios valores de RD. Aquí ya no es digamos, tomar en cuenta lo que nos recomendaban en McCabe y el Ponchon, ¿no ve? Nos decían 1,5 a 2, el óptimo. No, aquí le vamos a dar valores de 7, de 8 y disminuimos, digamos, o aumentamos. Desde 0,1 o desde 1 hasta 9, 10, 11 podemos dar como es de flujo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver una gráfica característica que en un momento va a ser asintótico. ¿De acuerdo? Integro la ecuación y puedo hallar el tiempo. Listo, entonces, ¿cómo sería en forma gráfica? Por favor, recalco. Ya, aquí ha habido un pequeño error. En vez de XD es RD. Lo corrigen, por favor. Entonces, yo tengo el valor de mi gráfica para McCabe-Thiele. Tengo el XD que va a ser fijo. Le subo a la línea de 45 y tengo el reflujo 1. Con eso hallo mi ecuación de la losa y construyo el número de etapas. ¿No? Hemos dicho que son 4 etapas y con eso identifico cuánto es el X del Calderín. ¿De acuerdo? Ahora, para los siguientes valores sigue siendo el mismo XD, pero me voy a dar un reflujo. Si me doy un reflujo, la ecuación del loce cambia. Y tengo que contar las mismas 4 etapas. ¿De acuerdo? Y de ahí hallo el X del Calderín. Entonces, fíjense cómo tenemos que hacer. No es complicado. ¿De acuerdo? Pero sí puede ser morosito porque cada vez tienen que construir las etapas y entrar. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, eso es todo por esta sesión. Cualquier consulta, por favor, no duden en realizarla. Se cuidan. Hasta luego.